para ello, pido que con un fuerte aplauso recibamos a nuestro pastor Raúl Salazar. Gloria y a su nombre. Aleluya. Tome su asiento, varón. Qué privilegio, qué honor, qué agradecimiento le tengo que dar a Dios de estar con varones de Dios, con hombres de Dios. Como recién mencionaba, parte de la biografía, Dios me permitió escribir. Soy profesor, soy oriundo, nacido en Argentina. ¿Cuántos saben dónde queda Argentina? ¿Sí? Muy lejos de aquí. Estamos muy lejos realmente, sí. Pero Dios en su misericordia me permitió conocerme con una joven dominicana. Me habían hablado de las mujeres caribeñas, pero no me imaginaba cómo eran. Cuando conocí a Keren, empezamos nuestro diálogo por redes sociales. Vine a visitar el país varias veces. Conocí la familia, los pastores. Decidimos casarnos al tiempo y estamos sirviéndole al Señor ya aproximadamente casi 9 años. Tenemos una niña y estamos ahora trabajando aquí en este país sirviendo al Señor. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Nos congregamos en un ministerio aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, y estoy trabajando también en la radio, en una radio Ven, con un programa que tiene que ver justo con uno de los libros. Si pueden poner el libro 40 semanas en pantalla, es el libro que Dios de alguna manera nos ayudó a trabajar mucho más. Una de las carencias que me encontré en los años de ministerio que tengo, casi 40 años en el pastorado, en las clases, me encontré con que a los hombres nos cuesta un poquito. A los hombres hay como que ayudarlos un poco más. Y entonces trabajé en distintos libros. Uno de ellos es La otra cara de David, un libro maravilloso que nos bendijo mucho. Hablamos de este libro ahora 40 semanas. Es un libro de estudios devocionales y a través de ese libro fue que pude conocer a la pastora. Nos permitió encontrarnos en una pequeña entrevista, hablamos de un tema particular, la ira, y allí presenté el libro, ahí conocí a la iglesia también, y ella me dijo, bueno, vamos a ver en qué momento podemos incluirlo en parte de algún programa para nuestra iglesia, y hoy ha llegado ese día. Yo le doy gracias a Dios por eso. Vamos a hablar de un tema que me han convocado, que me han pedido, que tiene que ver con algo que los hombres creo que lo sabemos hacer, pero nos cuesta un poquito. Vamos a comenzar con la presentación, ¿sí? Desde arriba, el hermano Irving nos va a estar ayudando con ese tema. Y vamos a trabajar con el tema, el perdón. El perdón. Y vamos a ir a mirar un poquito la escritura en esta mañana y vamos a tratar de trabajar. ¿A cuántos les gusta estudiar? ¿Sí? Veo que tienen papel, que tienen hojas, por favor, sí. A ver si vamos con la presentación, Irving, sí. Hay un nombre que vamos a usar esta mañana que tiene que ver con una situación puntual que vivió un personaje. ¿Cómo se llama ese muchacho? Manasés, ¿sí? Símbolo de perdón. Y vamos a seguir, yo voy a ir pidiéndole a Gia Irving que pase la primera diapositiva, la primera imagen que vamos a tener, tiene que ver con un año, ¿sí? El año del nacimiento de uno de los hombres más conocidos en el Antiguo Testamento, que es José. José nació en el año 1900, ¿lo alcanzan a leer? ¿Sí? 1915 antes de Cristo, ¿sí? Yo le voy a pedir que usted, para que nos identifiquemos, cuando yo diga 3, usted diga el año de su nacimiento, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, lo tiene que saber de memoria, ¿sí? Yo tengo que decir el mío, no lo voy a decir en voz alta para que no saquen la edad que tengo, pero yo digo 3 y necesito que usted se identifique con esta historia y que usted diga el año de su nacimiento. 1, 2, 3. Bien. Yo lo dije bajito, ¿no? Bien, ese año nació un muchachito que no tiene idea de cómo va a ser la vida. Al igual que el año en que usted nació. Usted cuando nació no tenía idea de cómo era su familia, de qué posición social tenía, de qué país vivía, de los conflictos, de la política, de la economía. Nada sabía usted, como cualquiera de quienes son papás acá ya. Papás, levanten la mano, ¿sí? ¿Recuerda el día que nació su hijo? Hermoso, divino, maravilloso, un regalito de Dios, pero no entiende nada. ¿Y cuántos años va a pasar hasta que entiende? Y bueno, van a pasar unos años, porque cuando uno es niño no entiende muchas de las cosas que pasan en la vida y depende, quizás los padres, algunos tratan de disimular situaciones de conflicto, de problemáticas que hay, y los niños viven en un mundo de fantasía muchos años donde
creen que todo está bien, creen que papá todo lo puede, creen que papá todo lo tiene, creen que papá todo lo sabe. Yo no sé cuántos tienen hijos pequeños todavía, pero disfrute esa etapa, porque cuando los hijos llegan a la adolescencia, ahí cambia un poquito la historia y empiezan los hijos a distanciarse de nosotros en el sentido de que piensan diferente, se dan cuenta que nosotros no lo sabemos todo, que no lo podemos todo. En uno de los libros yo cuento que cuando nacieron mis hijos, tengo también 3 hijos más grandes, varones, yo era como Superman, ¿sí? Yo creo que todos vimos esas series, esas películas. Yo era como Superman porque todo lo puede, todo lo arregla, todo lo cambia, todo. Bueno, pasaron los años y me bajaron de categoría. Ya no era Superman, ya era Batman. Y cuando siguieron pasando los años me bajaron más de categoría, ya no era Batman, era Robin. Y gracias a Dios no siguieron porque el siguiente personaje ya no era ni hombre. Sí, Batichica, y ahí yo no quería llegar. Pero ¿qué quiero decir? Que empezaron en un nivel y se fueron dando cuenta de mis falencias, de mis errores, de mis problemáticas. Ahora bien, cuando yo nací, en el año en que no les voy a decir, también nací en un lugar con muchas problemáticas, muchas dificultades, pero no entendía nada hasta que fui creciendo, ¿sí? Y vamos a nosotros trabajar en eso, vamos a avanzar, Irving, por favor, y vamos a trabajar ahora en los primeros 17 años de la vida de José. ¿Por qué los primeros 17? Porque Génesis 37 nos va a contar que el evento trascendental en la vida sucede cuando él tiene 17 años. Algunos ya saben lo que pasó, con los otros los vamos a ir analizando, pero ahora vamos a poner qué cosas pasaron en esos primeros 17 años para entender el contexto de vida. Vamos a poner 2 o 3 imágenes, por favor, para avanzar en el tiempo. ¿Sí? Bien, tenemos lo primero, no puedo ampliarlo acá, él queda huérfano de madre. Una de las cosas que te van a marcar en la vida es cuando perdés a uno de tus seres queridos. Y uno puede perder, y discúlpenme por la sinceridad, uno puede perder a papá y se siente en el hogar. Pero si uno pierde a la mamá, se siente mucho más. Yo no sé cuántos de ustedes, varones, han tenido alguna situación difícil. En mi caso también hubo separación de mis padres. Perder a mamá es una cosa, perder a papá es otra. Ahora, en este caso, él pierde a su mamá, ¿qué se llamaba? La mamá de José, estudiantes de la palabra, Raquel, ¿sí? Que era la mujer de la que más estaba enamorado, ¿quién? Jacob. Jacob se había enamorado de Raquel, le dieron otra esposa, ¿se acuerdan toda la historia? Pero ahora él tiene una esposa que se llama Raquel, no pudo tener hijos por muchos años con ella hasta que por fin nació en el 1515, pero unos años o 1 o 2 años antes de que naciera, ¿sí? Cuando nació Benjamín, su segundo hermano, es que él quedó huérfano de madre. Seguimos, 2 más imágenes, por favor, ¿sí? Una más, ¿sí? Otro detalle, su papá era un hombre muy anciano. Y esto también lo remarca la Escritura. Yo no sé a qué edad usted tuvo sus hijos, pero es como que hay una edad en la que tenemos fuerza, tenemos capacidad, tenemos entusiasmo, tenemos entereza, y es entre los 20 y los 30 años cuando terminamos la carrera, estamos trabajando, nos enamoramos, nos casamos, pero ¿a qué edad tuvo Jacob a su hijo llamado José? Hay datos en la Escritura que algunas veces uno los toma por sentado, pero no lo conoce, ¿sí? Vamos a hacer rapidito la historia. Jacob se fue a la tierra de Labán. ¿Me siguen en la historia? ¿Sí? Jacob se fue a la tierra de Labán. ¿Por qué se fue a la tierra de Labán? Porque Esaú lo está persiguiendo. ¿Por qué es malo Esaú? No, ¿por qué? Porque él le robó la bendición. Él hizo el problema, pero no fue idea de él. ¿De quién fue? De la madre. Cuidado con eso, ¿sí? Siempre decimos que Jacob, y ese tema para otra prédica, siempre decimos Jacob, pero la idea fue de la mamá. Y él dijo, mamá, yo no quiero hacerlo. Pero la mamá le dijo, soy tu madre. Y lo vas a hacer. No sé cuántos se sienten identificados alguna vez. ¿Está? Cuando mamá decía, soy tu madre. Y está bien, mamá. Ahora bien, él tiene que escaparse y se va a vivir a la tierra de Labán. ¿Cuántos años vive en la tierra de Labán? Datos bíblicos, profesor de historia soy, discúlpenme. 20 años vive allá. 20 años vivió allá. Ahora bien, ¿qué edad tenía cuando huyó Jacob de la casa de su padre? ¿Cuánto? 17. Cuando Jacob huyó de la casa de la madre. ¿De dónde? 17. ¿Quién tiene otra fecha? ¿Nadie? ¿Sabe qué edad tenía Jacob aproximadamente? Entre 65
70 años. Algunos me miran como diciendo, no. Y todavía le hacía caso ¿a quién? A la mamá. Yo no sé hombres casados acá, pero conozco hombres casados que cuando a la esposa le dice, mi amor, ¿dónde vamos de vacaciones? El hombre dice, a ver, espera un poquito. Mami, ¿dónde voy de vacaciones? Si tu esposa ve eso, tu esposa va a entrar en crisis. Porque se supone que cuando uno está casado ya es como más independiente, más maduro. Jacob tenía alrededor de 65 a 70 años. O sea que tuvo a su hijo llamado José cuando tenía arriba de 80 años. Por eso nos dice el pasaje que lo tuvo en su vejez, ¿sí? Y una cosa es tener un papá a los 20, 25 años que tiene rigidez, que tiene disciplina, que tiene conducta. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene los hijos ya más grandes? ¿Alguno vivió una realidad así? Cuando uno tiene un hijo arriba de los 40, 50 años o más, hay hombres que tienen hijos a los 50, hay hombres que tienen hijos a los 60, ¿sí? ¿Cómo es el carácter de un hombre a los 60 años? ¿Qué cosas de alguna manera restringe al niño y en qué cosas es más permisivo? Cuando un papá tiene a sus hijos muy jóvenes, es muy estricto, es muy disciplinado, y eso nos pasó a casi todos, pero de repente cuando nos transformamos en abuelos, ¿cuántos abuelos hay acá? Sí, abuelos, ¿sí? ¿Qué tan rígidos somos con los nietos? ¿Qué tan rígidos somos? Ya no. En esa etapa de la vida, cuando tenemos arriba de 50, 60 o más años, no, mi amor, ¿qué quiere? ¿Quiere más helado? Tome. El papá dice, no, cállese la boca usted. Sí, denle más helado al niño. Está. Y le damos. Ahora, ese es otro dato. El siguiente que dice fue también que fue criado por madrastras. Y yo no sé cómo usted interpreta esa palabra, pero entre Raquel y Lea la relación no era buena. Usted conoce la historia. Se peleaban por el esposo, discutían por el esposo, y en el medio estaban las dos siervas Bila y Silpa. Tenemos 4 mujeres en una casa y 4 mujeres que se disputaban el amor de un hombre. Ahora bien, una murió y deja a 2 criaturas que no tienen quien los defienda en el hogar, porque el papá ya está viejo y está metido en otras cosas. Hay un montón de medios hermanos que todos son mayores que ellos, y además dentro del hogar mandan 3 mujeres que no son la mamá directa de ellos. ¿Cómo ve la vida de José hasta este momento? Difícil, complicada. ¿Por qué se murió mamá? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se fue tan temprano en la vida? Yo la necesitaba más tiempo. ¿Por qué mi papá es un hombre tan anciano? ¿Por qué mis hermanos de alguna manera no se llevan bien conmigo? ¿Por qué? Porque entre las mujeres, discúlpeme, hay algunas damas hoy aquí, pero las mujeres hablan mucho más que los hombres, y dentro de ese contexto que había familiar estaba todo este conocimiento que José, ¿a quién amaba más que a todas? Que Jacob amaba más a todas. A Raquel. Hasta que por fin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió Raquel. ¡Ja! Ahí está. Ahora sí. Y estos dos quedaron como resultado de aquel amor. Así que ya que no me puedo vengar, ya no puedo hacerle pasar mal momento, ¿a quién? A Raquel, porque murió. ¿A quién le doy? A estos dos. ¿Qué culpa tiene José? ¿Qué culpa tiene José de haber nacido en un hogar donde su papá tuvo más de una mujer? ¿Qué culpa tuve yo cuando mi papá fue infiel a mi mamá tantas veces? ¿Qué culpa tuvo usted cuando su papá de alguna manera desapareció, su mamá tuvo problemas, las cosas que nos pasaron en la vida? Nosotros no teníamos la culpa. No decidimos nada, no opinamos nada. Es más, quizás nos enteramos de una manera que fue un shock para nosotros porque no sabíamos cómo manejar toda esa información. No estábamos preparados para eso. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, tendría alrededor de 4 años, hablé con mi mamá y le pedí, mamá, yo quiero tener un hermanito, mamá, yo quiero tener un hermanito. Y mamá, que veía toda la relación problemática que había en el hogar, me dijo, no podemos tener otro hermanito, no queremos tener otro hermanito. Y en ese conflicto me dijo, no, papá no quiere más hermanitos. El tema era que ellos dos estaban en una crisis total, difícil de vivir. Y entonces yo me acuerdo que en mi creatividad de niño de 4 años le dije, mamá, yo quiero tener un hermanito, tenelo vos y no le digas nada a papá. Ella comenzó a llorar, a reír, esa mezcla de emociones, porque ella sabía que la familia no iba a tener más hijos. Yo cosas que no sabía.
papá había tenido hijos extramatrimoniales. Yo no estaba enterado de todo eso. Me fui enterando cuando pasaron los años. Y ahora bien, seguimos. Una más nos queda, ahí está. La última, no, perdón. Crisis con los hermanos, que la mencioné recién. Ahora vamos a pasar a los 13 años siguientes. ¿Cómo fueron esos 13 años en la vida de José? Los 13 que siguieron. ¿Por qué hago todo esto? Porque nosotros vamos a llegar acá, en un momento vamos a llegar por acá, y vamos a entender que él tenía que trabajar muchos temas en su corazón. Que como la mayoría de los hombres, cuando nos encontramos en cualquier contexto, en cualquier lugar, yo le voy a hacer la pregunta típica que le hago como ministro a cualquier varón y usted me va a responder con el monosílabo que usted conoce, con la respuesta simple que siempre tenemos los hombres o la mayoría de los hombres. Cuando un pastor, un líder, un hermano, cualquier persona le pregunta a los hombres cómo están, hermano, ¿cómo está usted? Perfecto. Hemos aprendido a decir la respuesta, se llama respuesta refleja, respuesta automática. No la pienso, no la analizo. Cada vez que alguien me pregunta cómo estoy, bien. ¿Es verdad? No. Ahora, uno le pregunta a una mujer, ¿cómo estás? ¿Y qué te dice? Ay, siéntate. Tenemos que hablar. Ahora, los hombres no. Los hombres está todo bien. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. No, no está todo bien. Porque tengo un montón de cosas que pasaron en mi vida que no sé gestionarlas, que no sé trabajarlas, que tenía 14, 15 años cuando murió mi mamá, que no entendía por qué las madrastras me trataban mal, que no entendía por qué mis hermanos tampoco me querían. Yo no entendía todo eso. No puedo entender cómo mi papá amaba más a una mujer que a otra, porque para mí el amor de padre es igual para todos, pero no. Además, dicen mis hermanos que mi papá me ama más a mí que a todos ellos y eso me gestionó un montón de problemas también. Ahora, cuando sigue la vida, a los 17 años, él entra en otra etapa porque sus hermanos decidieron matarlo y sus hermanos decidieron de última venderlo a los madianitas y él a los 17 años pasa de ser un hijo muy cuidado en la casa a ser un esclavo. Yo no sé a qué edad tuvo que empezar a trabajar usted. ¿Alguno se acuerda? ¿A qué edad? ¿Alguno empezó muy jovencito a trabajar? 13 años a trabajar. 11 años. A los 13. A los 10. A los 12. A los 6. Yo empecé a los 13. En la generación de hoy, uno le pregunta a los 35 años, ¿qué es trabajar? Y dicen, no sé. Estoy estudiando la 4ª carrera. Mis papás me siguen pagando y yo sigo estudiando, sigo estudiando. Ahora, algunos de nosotros tuvimos que empezar a trabajar desde muy niños, desde muy jóvenes. Él no eligió trabajar. Los que están acá diciendo la edad no eligieron trabajar a los 10. No es que dijeron, ay, qué ganas de tener un emprendimiento material, laboral. No, había que trabajar por alguna razón familiar, por alguna crisis, por algún problema, porque papá no está, mamá se quedó sin trabajo, papá está accidentado, no sé qué pasó, tuve que trabajar. Acá él no pasó nada de eso. Lo vendieron y lo llevaron a una tierra totalmente desconocida. Seguimos 2 más, ¿sí? 2 o 3 más para trabajar con ese relato, ¿sí? En el medio, ahí paramos con 2. En el medio de todo esto, ustedes conocen la historia. Él tiene una gracia de Dios muy interesante, muy linda, muy bonita, porque en la casa de Potifar, él se gana la confianza de Potifar, le pone la casa, le pone el campo, le da todo y le dice, lo único que no podés tocar, ¿qué es? Es mi esposa. ¿Cómo sería la esposa de Potifar? Él es un general famoso del ejército, un hombre de mucho éxito. ¿Cómo sería la muchacha? O la doña. Sería una doña de 70 años, de 1,20, de 200 libras. No. ¿Cómo se le imagina? Cada uno tiene en su mente, como me imagino a la esposa de Potifar. Cada varón piensa, no, yo me la imagino alta, quizás, obviamente no rubia, porque estamos en Medio Oriente, una mujer de color mestizo, una mujer caribeña como acá, una mujer, no sé cómo sería sus características físicas, pero dice la Escritura que ella se enamoró de José, lo quiso cautivar y toda la historia que conocemos, y cuando no le funcionó, levantó calumnias contra él. Y en el mundo de hoy vivimos algo parecido. Usted no tiene que tocar a una mujer, no tiene que decirle nada a una mujer, no tiene que hacerle nada a una mujer. Si una mujer lo denuncia penalmente, usted ya está hecho. Ya está hecho. Aunque no haya hecho nada.
Porque en los movimientos feministas que hay en el mundo hoy, una mujer dice algo y el movimiento Me Too, no sé cuántos se acuerdan de eso desde que apareció, sí, enseguida las mujeres salen en defensa y claro, Potifar no supo defender esta situación y le creyó a su esposa. Estas calumnias lo hicieron a él llegar a una condición que menos esperaba porque ahora ya no está siendo esclavo, sino que está preso. ¿Cómo le va la vida, José? Si lo encontramos a José, le decimos, ¿cómo andás, José? ¿Qué diría? Bien. Con una lágrima cayéndole acá. Bien, 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 bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué no decimos que estamos mal? ¿Por qué no le decimos cuando viene nuestro líder de varones, algún ministerio, ¿cómo está ahí, hermano? Ando con muchas cosas que no sé cómo gestionar, no sé cómo trabajar. La vida parece que se puso en contra mía. Parece que todo el mundo está contra mí. Desde que murió mamá, la vida fue horrible para mí. Ahora tengo 20 y tantos años y estoy metido en una cárcel y por gracia aparentemente de Dios, poneme una más, la siguiente imagen, por favor, ¿sí? Ahí aparece algo, ¿sí? Olvidado por el copero, y algunos se acordarán que él estando en la cárcel, hay dos, un panadero y un copero, que tienen sueños. ¿Sí? Y él, cuando va a hablar con ellos, se entera que son coperos y panaderos ¿de quién? De Faraón. Sería como hoy alguien muy cercano a quién, aquí en Dominicana. Abinader, el secretario personal de Abinader. ¿Nos podrá ayudar en algo? Si él habla con Abinader. ¡Uh! Y al interpretar los sueños, José, como ser humano que es, pone la esperanza en ese muchacho. Y cuando se está yendo este muchacho de la cárcel, ¿qué le dice? Acuérdate de mí. Y habla ¿con quién? Con Faraón. Dile lo que estoy viviendo. Dile lo que está pasando en mi vida. Y el relato bíblico dice que el copero ¿qué? Se olvidó. Otra cosa más triste en la vida de José. ¿Contra quiénes podría estar enojado José? Ayúdeme. Métase en la piel de José y diga, ¿contra quiénes tengo cosas acá? ¿Contra quién? Mis hermanos. Sí, ¿con quién más? Con mis madrastras. ¿Con quién más? ¿Quién fue responsable de que mis hermanos no me quieran? La actitud de mi padre. También con mi padre. Sí. Cuando llegué a la casa de Potifar, ¿con quién me enojo ahora? Con la mujer de Potifar. Y después con Potifar. ¿Por qué? Porque le terminó creyendo a esa. A esa. Y me mandó a la cárcel. Injustamente cuando yo me porté muy bien con él y trabajé para él y serví para él y administré riqueza y le traje. Yo hice mucho por él y él ¿dónde me metió? A la cárcel. Y ahora cuando yo le interpreto el sueño al copero, este copero tendría que hacerme un favor, uno, chiquitito, de hablar de mí delante de Faraón. ¿Y qué hizo este bueno? Se olvidó de mí. O sea que José tiene una lista, ¿no? De cosas así. ¿De quién me voy a vengar cuando pueda? Ah, de este. Acá hago una pausa. Quiero que me ayuden, porque como profesor y estudiante de la palabra y en el libro tenemos más personajes. ¿A qué personajes les costó muchos años perdonar a alguien? Varones. ¿Qué varón le costó muchos años o varios años perdonar a alguien por algo que pensamos que sí, lo tendría que haber perdonado, pero no lo perdonó? Esaú, sí. La mamá Rebeca le dice a Jacob cuando se va, vete a la tierra de la familia hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, se aplaque y después volvés. O sea, yo te voy a llamar cuando esto se termine y tu hermano esté más tranquilo. ¿Pasó eso? No. Dios le dijo que vuelva. Y cuando salió Esaú a encontrarse con él, ¿se acuerda con cuánto salió? Salió con un ejército. ¿Y qué pensó Jacob? Acá dirían, ¿sí? Me viene a matar. Y le mandó regalitos, le mandó todo, le mandó todo. Yo no sé cuántos de ustedes tenían hermanos varones. ¿Cuántos de ustedes se criaron con hermanos varones? ¿Sí? Ayúdame, varón, tú que pasaste al altar. Ven acá un momento, ayúdame. Vamos a hacer de cuenta que somos hermanos. Y nos peleamos.
Y regularmente mamá viene a escena y nos ve peleando y ¿qué nos dice? No peleen. Pon cara de enojado conmigo. Cara que está guapo. Yo no entendía la expresión guapo, pero pon la cara de guapo. Está guapo conmigo. Y mamá dice, perdónense. Perdónense. Perdóname. Y mamá que sabe, así no, así no. Con otra palabra, con otro tono, va. Perdóname. Y las mamás son tan tiernas que no quieren solo palabras. ¿Qué quieren? Abracito, ¿no? Dame un abrazo. Dámelo forzado. Y mamá dice, no, no, con más amor. Porque las mamás son así, con más amor. ¿Nos perdonamos? Cuando mamá se da vuelta, ¿qué hacemos nosotros? Gracias. Eso es lo que pasó. De hecho, Esaú le dice, vente a vivir a mi tierra. Y Jacob dice, no, contigo no voy a ningún lado. No me meto contigo. Y cuando uno lee el libro de Amós, 1200 años después de esto, 1200 años después de este encuentro, 1200 años, Dios dice, porque Esaú guardó rencor perpetuamente. ¿Cuánto? Perpetuamente. O sea, 1200 años pasaron y todavía los descendientes de Esaú, ¿qué? No perdonaban a los descendientes ¿de quién? De Jacob. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logro que en 1200 años, de una generación a otra, no se perdone? Transmisión oral. O sea, cada vez que, a ver si me siguen la escena, ¿sí? Yo soy Esaú y está mi hijito acá. Y me dice, papi, ¿por qué no invitamos al tío Jacob? ¿Qué digo yo? En casa, en lo privado. A ese ladrón no lo quiero ver nunca más. Yo lo quería matar, no lo maté por la abuela, no lo maté, pero lo quería matar yo. Así que si un día tú puedes lograrlo, adelante, mi hijo. Y se enseña al hijo. Y el hijo al otro. Y ese al otro, al otro, al otro, al otro. Y generación tras generación. ¿Qué otro personaje le costó perdonar? A Isaac. Se perdieron en mucho tiempo y se volvieron a encontrar para las cuestiones políticas. Y esto pasa. Cuando se murió el viejo, Abraham, ¿con quiénes nos encontramos en los velorios? Con lo que no queremos ver, con lo que se portaron mal, con lo que hicieron desastre, aparecen ese día como. Y está bien de alguna manera que se acerquen porque están diciendo, me duele lo que pasó, pero no arregla el problema. Y de hecho hasta hoy todavía tenemos inconvenientes. Pero ¿quién más nos dice la Escritura? Hay uno más que quisiera mencionar. Dice la Escritura que durante 2 años planeó su venganza. 2 años. Hizo de cuenta que está todo bien. ¿Quién? Absalón. Porque Amnón había violado a su hermana Tamar y David no hizo nada. Y como David no hizo nada, entonces quien tomó la decisión de hacer justicia por su mano propia fue Absalón. Y Absalón dijo, no, está todo bien. Y cuando lo veía, no voy a usar a ninguno, cuando lo veía Amnón lo saludó, hola Absalón, hola Amnón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero acá adentro, ¿qué estaba planeando? Un día te voy a matar. Y dice la Escritura que durante 2 años lo planeó hasta que por fin organizó una cena, una comida especial, invitó a su papá y la idea era que venga ¿quién? Amnón. Y entrenó a su ejército y dijo, cuando lo vean feliz, cuando lo vean disfrutar y yo de la orden, ¿qué tienen que hacer? Hay que matarlo a este. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cuántas personas en la Biblia? ¿Cuántos hombres? ¿No? Y el último, así muy cortito que quiero mencionar, por cuestiones de tiempo, es hasta alguien que nos enseña acerca del perdón. En el Nuevo Testamento hay un personaje que es el mayor escritor bíblico del Nuevo Testamento. ¿Quién es? Pablo. Pablo habla del perdón, Pablo habla de arreglar, Pablo habla de solucionar, y Pablo es un ejemplo en un montón de cosas, pero hay una frase que decía mi pastor, cuando yo llegué a Cristo hace muchísimos años, él decía, consejos vendo y para mí no tengo.
consejos vendo y para mí no tengo. Pablo un día se enojó mucho con un jovencito. Se enojó mucho con él. Ese muchachito había dicho, yo quiero ir con ustedes de viaje misionero, quiero servir al Señor, amo la obra, amo las almas. Empezó el viaje, estuvo como 4 o 6 meses y dijo, me voy de acá, esto no es para mí, me voy, yo no estoy cansado de las misiones, me voy a mi casa de vuelta. Y se fue a su casa de vuelta. ¿Quién era? Juan Marcos. Eso pasó entre el año 46 y 47 aproximadamente de la era cristiana. En el año 51 van a hacer el segundo viaje, 3 años después. Y Bernabé le dice, ¿lo vamos a llamar a quién? A Juan Marcos, de nuevo, vamos a llevarlo a Juan Marcos, él quiere venir. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo? No, póngame cara de enojado y dígame no. Pero vamos a llevarlo, damos una oportunidad. Pero él ya cambió. Es que es mi sobrino, por mí hazlo. Si él no va, yo tampoco voy. ¿Va a ir? Ah, yo tampoco. Y de hecho hasta se peleó ¿con quién? Con el propio Bernabé. Pablo es el que dice, perdónense. Hay que perdonar. Sin embargo, recién cuando escribe la carta a los Colosenses, año 62, dice, vamos a llamar a Juan Marcos. Desde el 46 hasta el 62, ¿cuántos años? 14 años. 16 años. ¿Cuánto le llevó al apóstol que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Ese que escribió eso, también le costó perdonar. Así que estamos mirando la vida de un muchacho que tiene hasta ahora 17 más 13, 30 años y tiene una vida marcada por el dolor. Marcada por cosas que él no fue responsable. Porque algunos de nosotros estamos pagando consecuencias de cosas que fuimos responsables. Cometemos errores y de alguna manera tenemos que pagar la consecuencia. Pero acá él no tiene la culpa de nada de todo esto. La vida le está siendo muy injusta. Y él tendría razón para decir, yo estoy muy enojado con la vida, estoy muy enojado con todo lo que me pasó. Porque yo no era necesario que me pase todo en la vida. Yo no sé cuando usted analiza su historia de vida. Pero cada vez que yo analizo la mía, tengo un montón de preguntas a Dios. ¿Por qué me hizo nacer en ese hogar donde se estaba por desintegrar todo? ¿Por qué fue que Dios decidió que yo naciera en ese contexto social? ¿Por qué Dios determinó que yo tuviera un papá que nunca me presentó a nadie de su familia? Yo no sé lo que es tíos, abuelos, primos de parte de papá. Nunca conocí a nadie. Nunca. Porque él cuando tenía 16 años se fue de su casa huyendo y él se prometió, nunca más voy a hablar de mi familia. Pero en eso nos hizo sufrir a nosotros porque yo no sé lo que es tener abuelos o tíos. ¿Por qué nací en ese contexto? ¿Qué culpa tenía yo? ¿Por qué nací? Y perdón por una sinceridad que les voy a decir, este no es el color de piel normal de un argentino. Si usted conoce argentinos, los argentinos generalmente tienen la piel mucho más clara. ¿Por qué yo nací así? Porque en Argentina son muy, pero muy, ¿qué? Despectivos. Son muy críticos. Y a mí me trataron con mucho desprecio por el color de mi piel. ¿Por qué tuve este color? ¿Por qué viví acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se apagó? Ahí está. Ahí está. Vamos, sigamos, porque tengo que avanzar. Sí, vamos. Hasta que por fin viene la etapa buena de la vida. Por fin, diga gloria a Dios. Llegó por fin, ¿sí? Donde en el año 1885, ponemos alguna más para avanzar, ¿sí? Es que el faraón tiene un sueño y vienen los 7 años de vacas gordas. Pero en ese momento, vamos a avanzar con dos más, ¿sí? En ese momento, él interpreta el sueño de Faraón y en ese sueño hay algo interesante en la vida de José. José se vende a sí mismo. Porque cuando está delante de Faraón, le interpreta los sueños de las vacas, de las espigas, todo, y le dice, Faraón, yo tengo un consejo para usted. Usted tiene que buscar un hombre que entienda de los tiempos.
Usted tiene que buscar un hombre que interprete cosas de Dios. Usted tiene que buscar un hombre que conozca la Escritura. Usted tiene que buscar un hombre que sea joven. Usted tiene que buscar un hombre que sea como yo. ¿Y qué dice Faraón? Contratado, muchacho. Y lo contrata y lo nombra gran visir. Le da carro, le da vestidos, le da anillo, le da todo. Y él diría, por fin una buena en la vida. Por fin una buena en la vida. Y pasan los 7 primeros años. Y en esos 7 primeros años es que él se va a casar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo se llamaba la esposa? Tenemos que avanzar. Vamos. Avanzamos con esto. Sí, por cuestión de tiempo. Van a nacer 2 hijos y vamos a poner la siguiente. Hay una mujer que va a ser la esposa de este muchacho. Una más. Avanzamos. ¿Cómo se llama la esposa? Ahí está. ¿Cómo se llama? Asenat. Ella vive en Egipto porque están viviendo en Egipto. Es hija de un sacerdote. Ahora, cuando ellos tienen hijos, ahí me quedo, tengo que elegir el nombre de mis hijos. ¿Cómo elegiste el nombre de tus hijos? ¿Alguno recuerda? ¿Por qué le pusiste el nombre ese a tu hijo? 2 o 3, ¿por qué? Tanto. ¿Por qué le pusiste ese nombre a tu hijo? Bien. ¿Pensaste en todo lo que tiene que ver con una histórica, bíblica? ¿Quién más? Sí. ¿Por qué? Bien, qué lindo. ¿Qué más? Padre. Ahora bien, sí, caballero. Bien. Ahora, estamos en Egipto. ¿Qué nombre se supone que le tenemos que poner al muchachito que nació? ¿Un nombre? Egipcio. Y sale este muchacho poniéndole como. Vamos a la siguiente. Ya estamos avanzando para hacer como el cierre. La siguiente imagen. ¿Le pone qué? Yo imagino a Senat. ¿Se entiende este gesto? ¿Qué significa? Exacto, acá sería la expresión, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, yo pensé que le ibas a poner, no sé, a Menotep, a Surban, yo sé que, algo así. ¿Un nombre qué? Egipcio. Y él, no, se va a llamar Manasés. Entonces ella le dice, mi amor, yo la verdad no entiendo nada de tu idioma, no sé cómo, pero ¿qué significa eso? Porque yo sé la traducción de todos los nombres de Egipto, pero no tengo en mi mente, ¿sí? Entre cristianos, cuando llamamos, ¿cómo se llama su hijo David? ¿Cómo se llama su hijo Isaías? ¿Cómo se llama su hijo Jeremías? ¿Cómo se llama Eliel? Y tenemos todos los nombres bíblicos en las iglesias. Pero imagínate el contexto. Ella le dice, ¿cómo se va a llamar nuestro hijo? Manasés. ¿Qué? ¿De dónde es eso? ¿Qué significa? Ahí está, ¿qué significa? ¿Lo alcanza a leer? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora bien, caballero, ¿cómo te llamas? Richard, ¿tienes hijos? El nombre de un varón, dime. Galo. Carlos. ¿Cuántas veces has dicho Carlos desde que Carlos nació? ¿Qué edad tiene Carlitos? 24 años. ¿Cuántas veces has dicho Carlos desde que Carlitos nació hasta ahora? ¿1000? ¿Qué opinan? ¿1000 veces? ¿10.000? ¿Cuántas veces lo decimos en el día? Carlos, levántate, Carlos, ven aquí, Carlos, ven a comer, Carlos, ve a acostarte, Carlos, o sea, tenemos varias veces en el día y hablamos de 24 años de recorrido, ¿sí? ¿Cuántas veces lo dijimos? Miles de veces. Ahora, ¿cuántas veces habrá dicho José Manasés? Miles, pero cada vez que decía Manasés, ¿qué decía? Vamos a representarlo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre a comer. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre a hacer tu tarea. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, hora de dormir.
Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ordena tus juguetes. ¿Cuántas veces lo decía? Pero ¿para qué le puso ese nombre? Para él mismo decirse que tengo que olvidar. ¿Qué tengo que olvidar? Todo porque fue dura mi vida. Y con todo respeto, aquí hay varones que han trabajado muy duro toda su vida. Y que ni siquiera han trabajado de lo que más les gustaba. Tuvieron que trabajar porque había que trabajar. Hay otros que por distintas razones, por familia, por estudio, empezaron a trabajar más tarde. Y quizás algunos hasta trabajan en algo que los apasiona. Gloria a Dios por eso. Pero el caso de José no fue así. José, yo tengo mucho que olvidar. Ahora, en sinceridad, esto no va a quedar grabado, ¿sí? ¿Cuántos quisieran olvidar todo su trabajo? Levanten la mano. Todo su trabajo, el trabajo que te toca hoy. ¿Cuántos quisieran olvidar ese trabajo? Algunos dicen, no quisiera olvidarlo. Pero la segunda parte es traumática. Porque la primera yo la puedo entender a cualquiera. No es que uno está contento por el trabajo. Muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos agotados, en el trabajo hay muchas demandas, uno trabaja y algunas veces no es bien remunerado, pero el segundo es el problema. Dios me hizo olvidar ¿qué? Toda la casa de mi padre. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que pasó en mi vida, en la casa de mi padre, fue traumático para mí. Y yo ahora quiero empezar una vida, pero la quiero empezar diferente. Yo quiero trabajar en una vida que sea diferente y para eso necesito bajar muy rápido y necesito algunos varones que me ayuden para hacer algo aquí delante. 3 o 4 varones, por favor, que pasen rápido. 3 o 4 varones que vengan aquí conmigo, cualquiera. 3 o 4 varones, bien. Se van a poner en línea, sí, sí. Ahí están los 4. Bien. Ven, ¿tú eres el más joven? ¿Sí? ¿En serio? Ah, bueno, ven aquí. Él es José. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. ¿Cómo se llamaba el papá de Jacob? Isaac. ¿Cómo se llamaba el papá de Isaac? Abraham. Él dice, hay cosas que yo quiero olvidarme de toda la casa de mi padre. Yo quiero romper con cosas que pasaron en la vida de mi familia. Yo necesito romper porque tengo un hijo y quiero que mi hijo se críe diferente. Ahora, él tiene 2 hijos, Manasés y Efraín, él. Pero él entiende que hay que romper con cosas que habían pasado en la vida de él. En la vida de él, ¿cuántos hijos tuvo? Jacob. 13. Las mujeres cuentan. Algunos me dicen, cierto. Hombre, 13, 12 varones, una hembra dirían acá, sí. Pero ¿a cuál quería más? A José. Hay un error en esta familia. Él nace en un hogar donde Isaac era el padre. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. ¿A cuál quiso más? A Esaú. Ahora, Isaac tuvo un problema que no supo cómo arreglarlo. Amó más a uno de sus hijos y eso hizo que él viva relegado, engañado a su padre, vivió lejos y sufrió mucho por eso. Y uno dice de repente, ¿y por qué tú hiciste eso? Porque yo nací en la casa de ¿quién? De Abraham. ¿Y Abraham cuántos hijos tuvo? Estudioso de la Biblia. El primero, el ilegal, Ismael. El segundo, el de la promesa, Isaac. Y después cuando se murió Sara, él se sintió solo. Era un muchachito de 100 y tantos años, se sintió solo, se volvió a casar con Setura y tuvo 6 hijos más. 8 hijos tuvo en total. ¿Pero a cuál quiso más? A Isaac. Ahora, ¿por qué? Él tiene un problema. ¿Y se lo transmitió a quién? A Isaac. Isaac no arregló el problema. ¿Y se lo pasó a quién? A Jacob. Jacob tuvo un problema que viene heredando. Y no arregló el problema. ¿Se lo pasó a quién? A José. Y cada uno de ellos, sin querer, termina siendo responsable o culpable de las cosas que pasan en mi casa. Y como no las sé gestionar, no las sé arreglar, no entiendo cómo manejarlas, se las doy. ¿Sin querer a quién? A mi siguiente generación. Y mi siguiente generación, que tampoco sabe cómo manejar, cómo gestionar, dicen en psicología eso. Yo no sé cómo gestionar eso, no sé cómo arreglarlo. Listo, entonces lo paso a quién?
a mi siguiente generación. Ahora, mi mochila, mi backpack, por favor. Bien. Así es, sin la computadora, es verdad. Sí. Sin la computadora, solo la mochila. La mochila. Bien. Vamos a hacer algo. Ponte esto, por favor. Necesito Biblias grandes. Biblias grandes. De las más grandes que tengan, las más pesadas, sí. Los que tengan esas Biblias, pasen 4 o 5 personas. Sí, pasen 4 o 5 personas, vengan. Y junten varias Biblias y vénganse acá. Quiero que entiendan esta historia y que quede bien gráfico. Si pueden agarrar más Biblias, pásenle más Biblias. Si pueden agarrar más, denle más. Ustedes, ténganlas ustedes allá. Ustedes allá. Denle más Biblias para que tengan bastante. Y vamos a entender la vida de José. ¿Sí? Ahora ustedes tres, yo les pido que se sienten para que no ocupemos tanto espacio. Y ven tú. Más Biblias necesito, pásenle más Biblias pesadas. Reciban más Biblias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la vida de José? Póntela bien, póntela bien. A ver si entra. Ahí está. En un momento de la vida, ¿sí? A José, date vuelta, le ponen la carga que murió su mamá y que lo crían madrastras. Pero él, esta persona, se queda sin carga. ¿Quién la carga? José. Los hermanos tienen problemas con José. Acomódalo, trata de meterlo. Y lo tratan mal a José. Pero una vez que lo venden, ellos se quedaron sin problema. ¿Y quién la lleva? José. Comienza a caminar despacito, despacito. Llega a la casa de Potifar y la esposa y Potifar se portan mal con él y le ponen una carga. A ver cómo lo podemos poner. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Alguien que lo ayude. Venga, denme una mano. Ahí quédate. Y una vez que le ponen la carga, Potifar y la esposa se quedan tranquilos. Porque se libraron de qué? Del problema. ¿Pero quién la lleva? No sé. Y el último, ¿quién era el último? El copero. Se termina olvidando de él. Le dice, muchas gracias por lo que hiciste por mí, pero, bye. ¿Listo? Ahora bien, date vuelta un poquito. ¿Se nota el peso? ¿Es cómodo viajar así? No. Pero, quédate ahí. Míralos a ellos. ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué tienen en sus mochilas? Nada. Pero ellos son los que te hicieron daño. ¿Y cómo los ves? Pongan cara de tranquilidad, de paz, relajaditos. Ellos son los que me hicieron daño. Ellos son los que me hicieron algo. O yo entendí que me hicieron algo. ¿Y cómo están ellos hoy? Tranquilo. Es más, yo le pregunto y tratan de responderme nada, pero con espontaneidad. ¿Tú le hiciste algo a este muchacho? No. ¿Tú recuerdas algo que pasó con él? No. ¿Tú recuerdas quién era José, un muchachito que trabajó en tu casa? No, ¿te acuerdas? ¿Estuviste en la cárcel tú? Tampoco te acuerdas de eso. No. No nos acordamos nosotros. ¿Quién se acuerda? José. Porque José hace años viene ¿qué? Ahora bien, algunas veces nosotros, los que no perdonamos, nos quedamos mirándolos así. Deben estar sufriendo por lo que me hicieron. No. ¿Quién sufre? Yo. Hasta que yo no tomo la determinación de ¿qué? De soltar. Te voy a pedir que lo ayudes para que no se le caigan las Biblias. Ayúdalo a soltar la mochila, a sacar la mochila, no los libros, sácale la mochila, que no se caigan los libros, hasta que él no toma la determinación de ¿qué? De soltar. Póngalo aquí, ponlo aquí, varón, pónmelo aquí. Hasta que él no toma la determinación de soltar. ¿Quién es el único que sufre en toda la historia? José. Ahora, José en un momento de la vida, diga, volvió en sí. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo?
y volviendo en sí. Di conmigo, esto no lo quiero llevar, nunca más. Nunca más. Lo suelto. Lo entrego. Me olvido. Renuncio. Lo suelto. ¿Y cómo se vive? Tranquilito, ¿no? Tomen asiento. Tomen asiento. Gracias. Un aplauso para los muchachos que estuvieron acá. Pueden sentarse. Ahora, José le dijo a su esposa, ¿sabes una cosa, mi amor? Yo voy a pedir que rápido pongan las siguientes imágenes, porque ya tenemos que terminar. Rápido pongan las siguientes, Irving, por favor. En los capítulos siguientes se muestra que realmente José perdonó. Porque muchos de nosotros, en el año 1876 es que entran los hermanos, y las siguientes imágenes, y ya con eso vamos a terminar, ponlas todas para que tengan las citas, si alguien las quiere tomar. Algunas veces decimos que perdonamos, pero no perdonamos. Las acciones posteriores demuestran si realmente hemos perdonado o no. Y cuando uno mira la vida de José en los capítulos que siguen, dice, procura alivianar la culpa en la mente de sus hermanos. Cuando ellos están tristes porque le dicen, nosotros te vendimos, nosotros hicimos daño, y él dice, tranquilos, no fueron ustedes. ¿Quién fue? Fue Dios. Tiene una correcta interpretación de los hechos. Dice, yo quiero que vivan cerca mío, vengan a vivir acá, vengan. Quien no perdonó no quiere tener cerca a la persona que lo lastimó. Quien no perdonó dice, no, mejor si no me lo cruzo, mejor si para Navidad no viene, mejor si no voy a verlo, mejor si no, yo trato de esquivarlo. Él dijo, no, yo quiero que vivan conmigo, vengan acá, vénganse, estén cerca, dice la palabra literalmente cerca, amigo. Además, dice, los libró de la pobreza, dice, ustedes allá van a pasar hambre, yo quiero bendecirlos, yo quiero que estén acá, yo los voy a librar de la pobreza. Oh, eso sí que habla del amor de un hombre, manejar las finanzas a favor de aquel que nos lastimó. Aquel que nos hirió, yo quiero ayudarte financieramente. Oh, eso es fuerte. Además, dice que restableció el diálogo y se pudieron hablar con sus hermanos. ¿Qué más? Bendijo a sus hermanos con alimentos y vestidos. Cuando se iban a casa le dijo, tomen vestidos, tomen comida, tomen esto para papá, tomen. ¿Los había perdonado? Y lo último, que es casi un mito que tenemos, siempre dicen que los israelitas vivieron 430 años como esclavos. No es cierto. Los datos son otros. Quizá los últimos 100 o 150 años la pasaron mal, pero la primera etapa fueron muy prósperos y compraron propiedades en Egipto. ¿Gracias a quién? A José, porque José los había perdonado. ¿Cuántos años tiene nuestra historia? ¿A los cuántos años él perdonó a todo esto? Cuando la Biblia nos hace el conteo son 39 años. Desde que él nació en el 1915, ¿se acuerda? Hasta ahora pasaron 39 años y en esos 39 años Dios trabajó. Y yo me acuerdo el día que tuve que ir a hablar con mi papá y perdonar a papá. Porque yo les dije que no entendí muchas de las cosas que pasé en casa. Y muchas de las cosas que mi padre me hizo vivir con las decisiones que tomó. Pero un día Dios me dijo, tenés que ir a hablar con él y tenés que perdonarlo. Porque tu papá no vive cargado. ¿Quién vive cargado? Tú. Tú tienes que ir. Pero fue él quien lo hizo. Cristo lo explicó más clarito. Cristo lo puso en claro. Si alguien te hizo algo, ¿qué? Ve tú y suelta eso. Suelta eso. Ya estamos terminando en esta mañana el primer tema, el perdón. La historia de José y un hombre llamado Manasés. Quizás hoy alguien tenga que hacer algo parecido. Y decir, en mi vida han pasado muchas cosas, muchas cosas. Yo no soy culpable de muchas de ellas, pero me marcaron, me hirieron. Y yo necesito hacer como José. Darme cuenta que tengo que romper con esto, que tengo que soltar esto y que tengo que empezar para mis hijos una vida diferente. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Que podamos preparar nuestro corazón. En cada tiempo de administración seguro vamos a tener un momentito para orar. Y yo quiero que en este momento lo hagamos y nos pongamos a pensar en cuántas cosas nos pasaron en la vida como José. Muchas de ellas nosotros no fuimos para nada responsables. Son situaciones que nos tocaron vivir, enfrentar, sufrir, padecer. Y muchas veces las mayores heridas tienen que ver con nuestra familia.
lo que más le dolió a José a lo largo de la vida no fueron las cuestiones políticas, sociales, económicas, no. Es lo que él me hizo mi casa, mi familia. Allí me marcaron, allí me hirieron, allí sufrí. Por eso en un momento digo, yo tengo que olvidar, yo tengo que soltar, yo tengo que soltar, yo tengo que soltar, yo quiero soltar. Y cuando tenga un hijo le voy a poner Manasés y me lo voy a repetir a mí mismo. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo soltar, Dios me hizo ser libre porque Él quiere libertad para mí. Yo tengo que perdonar, por eso en esta hora yo te ruego que si hay algo que ha pasado en tu vida, en tu casa particularmente, con tus seres queridos, con esa intimidad, cosas que quizás a nadie te atreviste a contarle, qué pasó con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, gente que lastimó tu corazón y quedó guardado allí como ese peso en la mochila. Hoy es el día para que le digas, Señor, quiero mi Manasés, quiero mi Manasés, quiero empezar de nuevo porque quiero que mis hijos se críen en un contexto diferente. Yo quiero que mis hijos no hereden los problemas que yo heredé. Yo quiero que mis hijos rompan con toda esa historia. Hoy, Señor, te pido que trabajes en mi vida, que trabajes en mi corazón. Limpia mi corazón, Señor. Lo traigo ante tu altar. Limpia mi mochila. Saco, la pongo ante ti y te pido, hazte cargo. Yo suelto perdón en esta mañana. Yo suelto tu perdón, Señor, y decido soltar porque quiero vivir libre para ti, Señor. Quiero vivir libre para ti, Señor. Quiero vivir libre para ti. Sí, Señor, sí, mi Rey. Sí, Señor, santo, santo. Gracias, amado. Me envuelves hoy con una canción, me hace tu amor, cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor, gracias, oh Yo Dios. soy hijo de Dios. El perdón es una decisión, Ya no soy es una determinación. del temor. José dijo en un momento, yo voy a olvidar. Yo voy a olvidar. Yo decido como hijo de Dios olvidar. Yo decido soltar como hijo de Dios. Yo hoy tengo la autoridad espiritual, tengo la autoridad divina para soltar, para romper con aquellas cosas que me quieren atar, que me quieren estorbar, que quieren impedir mi crecimiento. En esta mañana yo tengo la autoridad de Dios para decir, yo suelto todo eso, yo me despojo de todo eso, yo me libro de todo eso. En el nombre de Jesús, soy tu hijo, Dios. Soy tu hijo, Dios, tu hijo. Sana mi corazón, sana mi alma, sana mi